Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Falta de bondad en el corazón, falta de bondad en la conducta. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, vemos en la última parte de este versículo 12 del capítulo 3 la sexta acusación en contra de la humanidad entera. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta a la correcta. Se encuentran todos perdidos, cada uno en sus propios caminos torcidos y extraños, y no hay ninguno de ellos que pueda ayudarse a sí mismo a encontrar el camino correcto, y mucho menos ayudar a los demás a encontrarlo. El Señor Jesucristo les dijo a los líderes religiosos de su tiempo, en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 14, «Son ciegos, guías de ciegos». Eso es lo que el juez de toda la tierra dice acerca de usted, de mí y de toda la humanidad. Estamos moral y espiritualmente ciegos y por lo tanto imposibilitados de hacer el bien y de enseñarle a otros cómo hacer el bien. Por naturaleza, somos totalmente incapaces de guiar a otros a hacer la voluntad de Dios porque si no podemos ver por nosotros mismos el camino de lo que es justo, santo y correcto ante los ojos del Señor, ¿cómo podríamos guiar a otros por ese camino, por un camino que ni siquiera conocemos? Y con esto insistimos en decir que el hombre no es ignorante del bien porque Dios no se lo haya revelado, sino porque a pesar de que Dios se lo reveló claramente a través de su palabra y de la conciencia, de todos modos el hombre no quiso seguir por tal camino y prefirió seguir otros caminos, lejos y opuestos a la santa voluntad del Dios vivo y verdadero. Adam Clarke retrocede hasta el versículo 10 y nos recuerda que ahí se nos dice, no hay justo ni aun uno, y ahora en este versículo 12 vemos que dice, no hay quien haga el bien, dando a entender que lo primero puede referirse a la falta de un principio justo, no hay justo, y que lo segundo es la consecuencia de la ausencia de tal principio, no hay quien haga lo bueno, resultando esto en que si no hay justicia en el interior, tampoco habrá actos de bondad en el exterior. Si no hay justicia dentro del ser humano, tampoco puede haber verdadera justicia en sus actos. Si el hombre ama más las tinieblas que la luz, es resultado natural que viva en las tinieblas y no solo rechace andar en la luz de Cristo, sino que incluso la aborrecerá, como vemos que sucede. Gay Bellin también tiene algo que comentar al respecto, de no hay quien haga el bien ni aun uno. Cuán positivas son estas declaraciones, y es una bendición leer en las Escrituras que Dios conoce todas las profundidades del pecado en el que hemos sido sumergidos. Dios lo sabe todo, y aquí nos muestra la verdadera imagen de nosotros mismos. Los hombres tratan de hacer algo para cumplir con los requisitos de Dios, pero no pueden hacerlo. Todos los esfuerzos humanos por hacer buenas obras son inútiles. Lo que nace de la carne, carne es. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios por las obras de la ley, toda clase de observancias religiosas y buenas obras. Ninguna carne será justificada ante Él. Así termina la revelación sobre el hombre culpable y perdido. El mundo entero está probadamente bajo el pecado. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Si hay salvación, debe venir de Dios. Sobre ese trasfondo oscuro y lúgubre, un Dios justo ahora destella la maravillosa historia del amor redentor. Pero es necesario que podamos entender cuán oscura es la realidad de las tinieblas del pecado y cuán hondo nos han llevado para que podamos reconocer nuestra desesperada necesidad del perdón de Dios, de su limpieza sobre nuestros pecados y de una salvación que por nosotros mismos no podemos obtener. ¿Puede usted entender y reconocer que si no obra el bien como estilo de vida, eso no se debe a otra cosa sino a que el pecado infesta como una enfermedad mortal su corazón? ¿Puede darse cuenta de que, aun con sus mejores esfuerzos, solo parece alejarse más y más de lo que es correcto, justo y bueno, en vez de acercarse a ello? ¿Puede reconocer que al fin y al cabo, por más que procure hacer el bien, el mal llena su corazón y eso es lo que en última instancia termina haciendo?
¿Puede usted reconocer su imperiosa necesidad de un Salvador, de ese Cristo que puede no solo darle salvación y la vida eterna, sino un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva mirada, a fin de que usted pueda, por medio del poder de Cristo, desear lo que a Dios le agrada, pensar en lo que a Dios le agrada y hacer lo que a Dios le agrada? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.